¿Por qué Putin sacrificó 60.000 soldados rusos en esta guerra, en esta invasión a Ucrania? Es una guerra que están destinados a perder los rusos. Durante la guerra de Afganistán en los años 80, la Unión Soviética sacrificó a 15.000 soldados rusos inútilmente. O sea, ¿cuál es la razón de ser? La explicación de esta manía homicida, de este crimen masivo. Una escritora, Svetlana Alexievich, Bielorrusia, escribió un libro, Los muchachos de Zinc, donde entrevista a soldados, a las madres, a los familiares, a oficiales de esa guerra de Afganistán, y sobre todo a los muchachos que llevaban en ataúdes de zinc, que regresaban a su casa. Eso conmovió la opinión pública de la Unión Soviética y hasta cierto punto fue uno de los desencadenantes que propició el derrumbamiento de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué Putin asesina 4 o 5 veces más de muchachos en su primera edad para conseguir qué? ¿Cuál es el objetivo de esta guerra? ¿Cuál es el contexto, el trasfondo real de esta invasión? Tenemos que irnos un poquitico más atrás, unos 30 años atrás, 32 años atrás. En 1991, los rusos experimentaron una pérdida triple. En primer lugar, el sistema político implosionó, se desintegró, desapareció. En segundo lugar, la periferia imperial de la Unión Soviética se dispersó y crearon nuevos estados, 15 en total, muchos de los cuales se declararon en otra razón enemigos de Rusia. En tercer lugar, quizás lo más importante desde el punto de vista político, sobre todo para muchos de los rusos que apoyan a Putin, es que la madre patria había dejado de existir. Ya no eran ya no eran ciudadanos de ningún país. Los rusos no solamente habían perdido una ideología, sino habían perdido la esencia misma de su identidad, la continuidad política que habían tenido durante 8 décadas. Y claro, para montarse en la jefatura del gobierno y para contar un poco con el apoyo de la población, Putin aprovechó esta indignación de la población, este sentido de injusticia que prevalecía en buena parte de la población, y por eso afirma que la más grande tragedia geopolítica del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. Y a tal fin él tiene que montarse en una historia que sea capaz de cohesionar, de motivar, de impulsar a la población hacia el mejor horizonte, y nada mejor que el triunfo de los rusos sobre los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, la gran batalla de la madre patria liderada por el comandante Stalin, que tampoco era, según las revisiones históricas que están ahorita escribiéndose, que han sido desarrolladas después del año 91, no fue tan buen comandante. Lanzó la muerte a cientos de miles de rusos inútilmente en batallas que no tenían ningún sentido. Envió a campos de concentración a los soldados que habían tenido la mala suerte de ser capturados por los alemanes, y desoyó las advertencias de su espía en Japón y en Alemania, donde le decían que pronto Hitler iba a invadir. Él estaba tan convencido de su grandeza, de su personalidad, que no aceptaba esa realidad que se le vino encima. Y eso de ir hacia atrás que hace Putin, de ir y recuperar una historia de medio siglo antes para promover una identidad capaz de darle sentido político a su proyecto, es lo mismo que hizo Hugo Chávez y que continúa haciendo Nicolás Maduro. Es decir, ellos hablan de Simón Bolívar, un político del siglo XVIII. Ahora, ¿qué nos puede decir Simón Bolívar, por más importante que haya sido en su momento, sobre la inteligencia artificial o sobre los peligros de la inteligencia artificial, sobre el efecto invernadero, sobre las migraciones, sobre la destrucción del Amazonas por los garimpeiros brasileños o venezolanos? Nada. Es un personaje político irrelevante desde ese punto de vista, porque no es capaz de aportar
digamos, soluciones concretas y muy específicas a los problemas que estamos viviendo ahorita los latinoamericanos, o los venezolanos o los europeos. Sin embargo, obviamente no se trata de ofrecer respuestas a estas interrogantes, estas preguntas, estas dificultades económicas y políticas presentes, sino de controlar a la población, manipularla y engañarla por medio de esos mitos históricos que no son eso, sino mitos, construcciones narrativas, como lo afirman algunos politólogos hoy en día. O sea, tenemos que estamos enfrentados a un momento muy duro que nos obliga a tomar una actitud diferente para reconocer lo que está ocurriendo en el mundo. Si en Estados Unidos, la primera potencia del mundo después de la posguerra, el libro y el verso que pudiera definir aquella generación, la sacaríamos del libro Aullido de Allen Ginsberg. He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, por las drogas, por el consumismo. En fin, no es el sueño americano, sino el grito americano. Las mejores mentes de nuestra generación están empeñadas en descifrar la realidad, en crear discernimiento, en intentar buscar ese estado de ultra lucidez del cual podamos o sean capaces de reconocer, de detectar perfiles, tramas, movimientos, siluetas, formas que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo. La lucidez máxima, decía el filósofo francés Etienne Gilson, es la lucidez de los santos, obviamente. Pero nosotros lo que estamos es tratando, no estamos en ese plan que deberíamos estar, estamos más bien buscando un discernimiento político. Estamos ya no a la búsqueda de una utopía, sino en esta trama, en esta corriente de crecientes estados autoritarios, entender qué es lo que está pasando. A mí me han ayudado mucho dos autores en este sentido para comprender la guerra de Ucrania. Uno de ellos, Sean Walker, un periodista inglés corresponsal del Guardian, que escribió un libro con un título muy sugestivo. Dice La resaca más grande, o el ratón más grande, como decimos en los latinoamericanos. The Long Hangover. Putin, la nueva Rusia y los fantasmas del pasado. Y el segundo libro, un libro de Raphael Glucksmann, hijo del filósofo francés del post-1968, Andrés Glucksmann, uno de los grandes pensadores franceses de las últimas décadas. Y su hijo Rafael actualmente es diputado en el Parlamento Europeo por un partido de centroizquierda francés y es presidente actualmente de la Comisión sobre Injerencias Extranjeras en los procesos democráticos de la Unión Europea. Y asimismo es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta unión. Tiene varias publicaciones en su haber, una de ellas con su padre, el año 68 explicado a Nicolas Sarkozy, el antiguo presidente de Francia. Tiene libros sumamente importantes para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo. Y Glucksmann sobre todo es una cosa, lo que dice y lo que afirma es duro de asimilar, es duro de reconocer, y quisiera esbozar algunas ideas relacionadas con su planteamiento. Sigamos. Putin y la KGB. Él tenía entonces 37 años de edad y era teniente coronel de la KGB, estaba en Dresden, en la RDA, República Democrática Alemana, la Alemania comunista. Era jefe de la KGB y ayudaba, coordinada con la Stasi, la policía secreta alemana, el control, la persecución de la disidencia, como lo vimos en la vida de los otros. Él, cuando cayó el año 91, él vio con horror, con pavor, digamos pavor político histórico, el ver que una multitud iba y saqueaba la Stasi. Y después fueron donde estaba la KGB. Y él se les enfrentó a esa multitud y les dijo, si pasan, yo tengo armas, tengo soldados, vamos a disparar y se van a morir todos. Y con esa cara de póker que él tiene, convenció a la población. Él no tenía armas, no tenía nada de eso, pero los convenció una cara de póker que hoy en día es mayor después de tantas cirugías estéticas que se ha hecho en el rostro.
Después regresó de la guerra, regresó a Rusia, y después Yeltsin fue el presidente de Rusia y se rodeó de sus antiguos colegas, compañeros de la KGB para recuperar la grandeza de la gente, del país, y digamos, identificado en esa larga tradición de filosofía política que ha prevalecido en Rusia durante los últimos 3-4 siglos. Era para mejorar la calidad de la vida de la gente, para darle, digamos, fuerza a la economía de su país. Había que fortalecer el Estado y su capacidad de controlar a la población y a la economía. Y tenía que recuperar, quería intentar recuperar el derecho de Rusia a ser considerada como una de las grandes potencias del mundo. Y para él la primera. Pero obviamente es la primera potencia del mundo en armamento nuclear, superando incluso al arsenal nuclear norteamericano. Las otras tres grandes potencias, después de los Estados Unidos, las tres grandes potencias con armamento nuclear están controladas por regímenes autoritarios: Corea del Norte, China y Rusia. Rafael Glucksmann estudió a fondo a Vladimir Putin y la manera como se empezó desde hace décadas a comprometer económicamente a la élite política europea. Pasó largos meses investigando y dándose cuenta, detectando, identificando los esfuerzos de Putin por subvertir y controlar a la Unión Europea. Y en tal sentido acusa a las clases militares, económicas y políticas europeas de no ser lo suficientemente cínicas, de ser demasiado ingenuas. Y por supuesto ahí le da de golpe a Francis Fukuyama, que cuando escribió El fin de la historia, cuando afirma que los procesos democráticos a nivel mundial y el auge del liberalismo económico y libre mercado iban a solucionar los problemas del mundo, no ha sido todo lo contrario. O ese otro gran ensayista, Thomas Friedman, escribió un libro, El Lexus y el árbol de olivo, el olivar, Lexus and the Olive Tree, donde y después El mundo es plano, donde afirma un poco que la globalización y el libre mercado iban a cambiar el panorama político del planeta para bien. Entonces son dos intelectuales que han creado, digamos, una tendencia en las élites que a su juicio de Glucksmann están completamente equivocados. Glucksmann le dedica su fuego principalmente al canciller alemán, a Schröder. Él, como canciller alemán, en su momento, antes de Merkel, Schröder planificó y ejecutó el abandono de las refinerías nucleares alemanas y el gas metano nacional para ir desarrollando paso a paso, poco a poco, la adicción alemana al gas de Putin. Sacrificaron en el proceso a Polonia y a Ucrania, por donde tenían que pasar los gasoductos que venían de Rusia, para neutralizar los política y militarmente, pues eran sospechosos de tener, digamos, unas ideas de independencia que frente a Rusia que no le gustaban, y con la ayuda de Schröder, Putin construyó el gasoducto submarino más grande del mundo, de 1.224 kilómetros de tuberías subacuáticas que comunican las refinerías rusas con Europa. El objetivo estratégico de Putin era ese: socavar la independencia política europea, socavando la economía, neutralizando la independencia económica de estos países y echando por tierra el esfuerzo por el cual los logros obtenidos por Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Willy Brandt, Helmut Kohl y otros. Y el proyecto de Nord Stream se inauguró ya en 2011. Ya la canciller alemana era Angela Merkel y lo firmó ella con Dmitry Medvedev, el presidente y subalterno de Putin. Ya en ese momento ya se avecinaba todo lo que estaba ocurriendo. Inclusive Merkel autoriza a Gazprom, la compañía rusa, a comprar la mayor reserva estratégica de gas de Alemania, ya incluso después de la invasión a Crimea.
y con una inversión de 10.000 millones de euros, parte de ella proveniente de fondos europeos, y a pesar de las protestas de algunos parlamentos de países europeos y del Parlamento norteamericano, siguieron adelante. Entregaron la economía al entregar las fuentes de energía a Putin. Según Eurostat, que tiene las estadísticas, calcula que en el primer semestre del año 2022, el primer semestre de la guerra de Rusia contra Ucrania, Europa pagó 800 millones de euros diarios, más que las facturas equivalentes diarias que Europa había cancelado a Rusia en el mismo periodo del año anterior, el año 2021. Es decir, que en el primer semestre del año 2022, Europa le pagó a Rusia 800 millones de euros al día, más allá de lo que pagaba antes. Es decir, financió la guerra de Rusia contra Ucrania. Y de esto, Schröder es el culpable. Él pasó a trabajar, empezó a entrar a las juntas directivas de las empresas energéticas rusas. Pero él no es el único. Rafael Glucksmann habla muy duro del exministro austríaco de Finanzas Schelling, que ayudó a que su país avalara política económicamente el proyecto ruso. Habla el ex primer ministro finlandés Esko Aho, que asumió un puesto inclusive en el más grande banco ruso, el Sberbank. François Fillon, primer ministro francés, que al salir del gobierno empezó a trabajar con Zarubezhnev y el grupo petroquímico Sibur, muy importante y muy cercano al círculo interno de Putin. Igual ocurrió con Aaron Banks, que fue el primer financista inglés del Brexit, de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Será socavando completamente el proyecto europeo que se había construido con tanto cuidado después de la posguerra. Pero la joya de la corona, según Glucksmann, es Donald Trump, de Estados Unidos. Afirma con lujo de detalles, tendrían que están todas las afirmaciones, los casinos, las empresas, las inversiones inmobiliarias. Dice que lo ayudó a salvarse de la ruina y que no solamente lo ayudaron después en las elecciones con los hackers rusos que participaron activamente en el año 2016, según afirma un informe del Parlamento norteamericano, sino que el 9 de noviembre del año 2016, cuando ya se conoce oficialmente el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el Parlamento ruso estalló en aplauso y el diputado ultranacionalista Boris Chernyshov exclamó: "We did it", lo hicimos, obviamente en ruso, pero la misma frase de Kamala Harris le dijera a Biden el día que se conocieron los resultados de las elecciones. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si Trump gana las elecciones? ¿Va a seguir enviándole armas, cohetes, financiando Ucrania para que pelee con la persona que lo ayudó en los momentos difíciles económicos? Él ya ha dicho que no se debe involucrar de esa manera, que esa es una pelea que tienen rusos y ucranianos y que no tienen nada que hacer. Es decir, ese es el contexto detrás que explica la voluntad política de Putin de controlar Europa, que le salió mal. Y le salió mal por una sencilla razón, porque no tomó en cuenta al espíritu, el coraje y el valor de los ucranianos, que se resistieron, se resisten y le están ganando la pelea en su terreno. Los capitanes de empresas occidentales y muchos ministros y jefes de Estado europeos cometieron una falta de lealtad con sus países. No solamente pusieron los recursos de respectivos países al servicio del más peligroso enemigo del proyecto europeo, sino que como argumenta Glucksmann, no hemos sido lo suficientemente cínicos para darnos cuenta de lo que Putin está haciendo en el mundo y de lo que pretende realizar si lo dejamos actuar. Por eso que Putin se asocia internacionalmente con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Europa y los Estados Unidos, no solamente con China, sino con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, con los países que se han declarado abiertamente antioccidentales.
esta es la ingenuidad de los políticos. Están demasiado acostumbrados a estar en sus sofás instalados viendo, no sé si Netflix o series norteamericanas, pero ese es el contexto de la guerra. Los dos países después de la caída del régimen soviético en el año 91 que no lograron conformar una identidad, un relato histórico capaz de explicar sus procesos políticos en el presente fueron Ucrania y Rusia. Y Ucrania, el relato político de Zelensky y de la gran mayoría de los ucranianos interfería con la identidad política de Putin. Es decir, entraron en conflictos directamente y bueno, el desarrollo de esta guerra ya será para otro episodio porque ya tenemos demasiado tiempo, pero quería nada más recomendarle pues que pensar y como dice la Biblia, aprendamos a ser astutos como serpientes, pero mansos como cordero en nuestra casa, en nuestra vida personal. Muchísimas gracias. Ricardo Bello transmitiendo desde Sevilla, España. Si les gustó el programa, por favor suscríbanse para nuevos adelantos. Y si están en desacuerdo conmigo, comuníquenselo. Me encantaría saber qué piensan al respecto y si tienen alguna sugerencia sobre lo que debemos comentar en el futuro. Muchísimas gracias.